Hola, soy Eri Bonilla, creador del programa de entrenamiento Mi Hijo con Buena Nota en Mate.com. Vamos a continuar con la teoría de triángulos. En el video pasado también hemos visto teoría de triángulos, hemos empezado con la definición de los triángulos y también hemos visto cuáles son los elementos de un triángulo. Ahora vamos a ver la clasificación de los triángulos. ¿Cómo se clasifican los triángulos? Los triángulos se pueden clasificar de dos maneras, de dos formas globales. Uno, con sus ángulos, o sea, según la medida de sus ángulos. Otro es según sus lados, o según la medida de sus lados. Entonces, vamos a ver cuántos tipos de triángulos hay según la medida de sus ángulos y cuántos tipos de triángulos hay según la medida de sus lados. El primer triángulo que tenemos según sus ángulos es el triángulo acutángulo. Acutángulo. ¿Qué es un triángulo acutángulo? Un triángulo acutángulo es aquel triángulo cuyas medidas de sus ángulos interiores es un ángulo agudo, o sea, menor que 90 grados. La medida de sus ángulos interiores son menores de 90 grados, o sea, cada uno es menor que 90 grados sexagesimales. Entonces, podemos dibujarlo por acá, por ejemplo. Este puede decirse que es un triángulo acutángulo, porque si te das cuenta, estos ángulos interiores, al menos a la vista se ve que son menores que 90 grados. Digamos que este es un triángulo A, B, C. Entonces este ángulo alfa, este ángulo beta y este ángulo teta son menores que 90 grados. Si son menores que 90 grados, entonces se puede decir que el triángulo es acutángulo. O sea que si alfa, beta o teta es menor que 90 grados sexagesimales, entonces se puede decir que este triángulo es acutángulo. Triángulo acutángulo. ¿De acuerdo? ¿Qué otro tipo de triángulo hay según la medida de sus ángulos? El triángulo obtusángulo. Obtusángulo. Un triángulo obtusángulo es aquel triángulo cuya medida de uno de sus lados, solo uno de sus lados, es obtuso. ¿Cuándo es un ángulo obtuso? Cuando es mayor que 90 grados sexagesimales. A ver, dibujémoslo de esta manera. Miren este triángulo acá. Triángulo ABC. Uno de ellos es mayor que 90 grados sexagesimales, ¿verdad? ¿Cuál? Este, por ejemplo. Este ángulo de este triángulo es mayor que 90 grados. Digamos que sea alfa. Alfa. Entonces, si alfa es mayor que 90 grados sexagesimales, se le puede decir que este triángulo es obtusángulo. O sea, cuando la medida de este ángulo es mayor que 90 grados sexagesimales, entonces se le puede decir que es obtusángulo. ¿Bien? Luego tenemos el triángulo recto. ¿Cuándo se dice que un triángulo es recto? Se dice que un triángulo es recto cuando la medida de uno de sus ángulos es recto, es decir, mide 90 grados sexagesimales. A ver, dibujémoslo por acá. Ahí está. Miren. ¿Cuál de estos ángulos es recto? Visualmente se ve que este es recto, ¿verdad? Digamos que el triángulo es A, B, C. Entonces, si este es recto y se representa así, mediante un cuadradito, si quieres lo puedes llenar acá, así se representa, si A, eso sí, alfa, si alfa es igual a 90 grados sexagesimales, entonces se puede decir que este triángulo es recto. Entonces mira, repasemos, ¿ah? Un triángulo acutángulo es cuando los tres ángulos internos de un triángulo es menor que 90 grados. Un triángulo es obtusángulo cuando uno de ellos es mayor que 90 grados. Cuando uno de sus ángulos internos es mayor que 90 grados. Un triángulo es recto cuando uno de sus ángulos internos
es 90 grados sexagesimales. Aquí es mayor, ¿no? Ahora, según sus lados, ¿qué tipo de triángulo tenemos según sus lados? Tenemos el triángulo equilátero. Un triángulo es equilátero cuando la medida de los tres lados son congruentes. Congruentes es sinónimo de iguales. O sea, cuando la medida de sus tres lados son iguales. Dibujémoslo por acá. Ahí está, triángulo A, B, C. Entonces, este triángulo va a ser equilátero cuando la medida de sus tres lados, o sea, la medida de la longitud, esta longitud de este segmento es igual a la longitud de este segmento e igual a la longitud de este segmento. ¿Y cómo se representa? Se representa así. Estas dos rayitas, dos rayitas, dos rayitas. Cuando tienes así, dos rayitas en medio del lado, entonces se dice que estos triángulos, estos lados son iguales o congruentes. Y si es así, se le dice que es un triángulo equilátero. Y cuando es equilátero, los ángulos internos de este triángulo siempre van a medir 60 grados sexagesimales. O sea, aquí ya te dan un valor exacto. ¿Cuánto es? 60 grados sexagesimales. 60 grados. Si te das cuenta, si se suman los tres, 60 más 60 más 60 da 180 grados. Con eso compruebas de que la suma de los ángulos internos de un triángulo es 180 grados sexagesimales. ¿Qué otro tipo de triángulo tenemos según sus lados? Los triángulos isósceles. 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 ¿Cuándo es un triángulo isósceles? Un triángulo es isósceles cuando la medida de dos de sus lados, solamente dos, son congruentes o son iguales. Y el otro lado, que es diferente, se le llama base. ¿Cómo lo dibujamos? Vamos a dibujarlo así. Ahí está. Digamos que es el triángulo A, B, C. A la vista, según este gráfico, ¿cuáles lados son iguales? No es AC, la medida de AC y la medida BC iguales, y el lado AB no es más pequeño, es diferente, ¿no? Entonces, estos dos lados son congruentes, y este lado es diferente, y se le denomina base. ¿Cómo lo representamos para que estos lados sean iguales? Con dos rayitas, así como hemos hecho acá, ¿no? Entonces, este lado es igual que este lado y le ponemos dos rayitas. No puedo colocar dos rayitas acá porque este lado es diferente que este. Es diferente. Entonces, en ese caso, cuando este triángulo es isósceles, los ángulos formados en la base del triángulo, repito, los ángulos formados en la base del triángulo, ¿cuáles son los ángulos formados en la base del triángulo? Estos son los ángulos formados en la base del triángulo. Este ángulo alfa es igual que este ángulo alfa. Entonces, en un triángulo isósceles, los ángulos formados en las bases son iguales. Recuerda esto porque cuando veamos ejercicios matemáticos vamos a aplicar bastante esta propiedad. ¿Bien? Entonces, ese es un triángulo isósceles, cuando dos de sus lados son congruentes o iguales. O sea, la medida de la longitud de estos lados son iguales. O sea, si esto mide 5 metros, esto mide 5 metros. Si esto mide 15 kilómetros, esto mide 15 kilómetros. Si esto mide 2 centímetros, esto mide 2 centímetros. A eso se refiere. ¿Bien? Y luego tenemos el triángulo escaleno. Un triángulo es escaleno cuando ningún lado es iguales. Es igual. Todos sus lados del triángulo son diferentes. Ese es un triángulo escaleno, cuando la medida de sus tres lados del triángulo son diferentes, totalmente diferentes. Digamos que tenemos así y tenemos así, ¿no? Si te das cuenta, al menos visualmente, este es diferente que este y este es diferente que este. Digamos que este sea A, B, C, ¿no?
Entonces este es un triángulo escaleno. Y si son diferentes, sus ángulos también van a ser diferentes. ¿Verdad? Yo lo puedo dibujar así. AB lo puedo representar así, ¿no? Es diferente que BC, o sea, AB es diferente que BC y es diferente que CA o AC. Es diferente que AC. Entonces, de esta manera se representa un triángulo escaleno, cuando ninguno de sus lados son iguales, totalmente diferentes. Bien, entonces, un pequeño repaso. Los triángulos se clasifican según sus ángulos y según sus lados. Según sus ángulos tenemos acutángulo, obtusángulo y recto. Y según sus lados tenemos equilátero, isósceles y escaleno. Bien, si no tienes claro, te aconsejo que lo vuelvas a repetir este video. Ya sabes que en la parte inferior derecha hay un icono ahí para que agrande la pantalla, para que le hagas zoom. Bien, soy Eri Bonilla, creador del programa de entrenamiento Mi Hijo con Buena Nota en Mate.com.